Hola patronartistas, bienvenidas y bienvenidos a Patronarte, mi canal de YouTube. Mi nombre es Mariluz y espero que vengáis con muchísimas ganas de crear y disfrutar. Y hoy con este punto de crochet que está inspirado en un punto de tunecino que he estado practicando y que no sé si lo publicaré antes o después de este punto, seguro que muchas lo reconoceréis, y que le llamo el punto árbol porque me recuerda a el tronco y un arbolito, así que con el punto árbol se ha quedado. Es un punto que me parece que es muy bonito. Voy a acercarlo un poco a cámara para que podáis verlo mejor. Es un punto calado y creo que ha quedado muy original. De hecho, no sé si lo utilizaré en alguna prenda o no, porque ya no sé si me dará tiempo a preparar más prendas aparte de las que ya tengo en mente para este verano, pero se va a quedar aquí apuntado como punto a utilizar. Y vamos a ponernos manos a la obra. Aquí lo he tejido con un algodón 100% mercerizado de 2,5-3 milímetros y lo he tejido con un 3,5. Siempre ya veis que suelo elegir el gancho un poquito más grueso de lo que me suelen indicar los fabricantes. No suelo yo estar muy de acuerdo con los fabricantes, supongo que es porque tengo pues una manera diferente de tejer. Vamos a pasar a tejer ahora con esta otra lanita, que es una lana que es un 50% bambú y un 50% acrílico, y que el fabricante lo indica para más o menos 4,5 en crochet y 5 en 2 agujas, y yo lo voy a tejer con el 5, medio puntito más que lo que suele indicar el fabricante. Así que me pongo manos a la obra ya. Lo primero que vamos a hacer es montar un número o una cadena con un número de cadenas múltiplo de 3 más 2, con lo que 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, no vamos a hacer muchas más, 1, 2 y 3, y hemos dicho múltiplo de 3 más 2, con lo que hemos ido 3, 3, 3, 3, y ahora tocaría hacer el más 2, con lo que 1 y 2, ya lo tenemos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer 4 cadenas. Las 3 primeras, 2 y 3, son el sustituto de un primer punto alto, y la siguiente es un sustituto de una cadena al aire, con lo que tendremos un punto alto, una cadena al aire y la cadena de base. Y en la siguiente, que sería la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta a partir del gancho, vamos a empezar a hacer un punto alto. Vamos a empezar a hacerlo, pero no vamos a terminarlo, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí en suspenso, porque ahora nos vamos a ir al siguiente punto, vamos a empezar a hacer un punto alto también, pero tampoco vamos a terminarlo, lo vamos a dejar ahí en suspenso. Y ahora nos vamos a ir al siguiente punto y de nuevo vamos a empezar a hacer un punto alto, pero esta vez lo que vamos a hacer es terminarlo tomando hebra y sacando todos los puntos del gancho. Vamos a hacer 1 y 2 cadenas y vamos a irnos al siguiente punto, no nos saltamos nada, ¿eh? Como hemos cerrado 3 puntos juntos creando solo uno, eso significa que hemos perdido 2 puntos, con lo que los recuperamos con esa cadena. Y ahora vamos a hacer de nuevo lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a empezar a hacer un punto alto que no cerramos, otro punto alto que no cerramos, otro punto alto que no cerramos, y ahí cerramos todos juntos. A esto se le llama una disminución de 3, ¿vale? O cerrar 3 puntos juntos. 2 cadenas y volvemos a hacer una disminución de 3 o 3 puntos cerrados juntos. Así que seguimos y así hasta el final. 2 cadenas y voy a continuar yo por mi parte. Bueno, nos quedan los 3 últimos, que vamos a hacerles aquí 1, 2 y 3. Ahí. Y aquí vamos a cerrar y aquí solo vamos a hacer una cadena, ¿vale? Y ahora en el último punto vamos a hacer un punto alto, que como veis sería como las 3 cadenas que hicimos al comienzo. Vamos a girar. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y esas 4 son 3 para un punto alto más una cadena al aire. Y ahora vamos a hacer en el punto que nos ha quedado de los 3 puntos cerrados juntos, ahí encima, vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y hacemos de nuevo un punto alto en el siguiente grupo de 3 puntos cerrados juntos. 2 cadenas y de nuevo lo mismo.
Y como veis es muy sencillo y a partir de aquí vamos a repetir estas 2 vueltas, solo que vamos a ver cómo empezamos esta vuelta aquí porque como veis no partimos de lo mismo. Así que voy a terminar esto y lo vemos en un momentito. 1 y 2 y así en la última. Aquí hacemos el último punto y al final en lugar de 2 cadenas lo que vamos a hacer es una cadena y vamos a hacer un punto alto 1 y 2 en la segunda cadena que tenemos aquí, ¿vale? O ahí. Bueno, pues ya tenemos esa vuelta. ¿Cómo vamos a continuar? Vamos a continuar igual que hicimos en la primera vuelta, con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer 3 puntos cerrados juntos, ¿vale? ¿Y cómo los vamos a hacer? Una disminución de 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tomamos hebra, introducimos el punto ahí en el hueco que tenemos al comienzo. Empezamos a hacer ese punto alto y no lo terminamos. Ahora hacemos otro punto que no terminamos justo en el punto alto de la vuelta anterior. Y ahora volvemos a hacer otro punto alto en el hueco de 2 cadenas siguiente que tenemos. Y ahora tomamos hebra y los cerramos todos juntos. Y ya veis, esto es lo que vamos a hacer. Ahora aquí vamos a hacer 2 cadenas de nuevo, como hacíamos en la otra vuelta, y de nuevo vamos a introducir el gancho en el mismo hueco, ¿vale? Y ahí vamos a sacar el primer punto que no vamos a cerrar, ¿vale? Porque lo vamos a cerrar junto con los otros 2. De nuevo otro punto en el siguiente punto alto, pero sin cerrarlo, y el siguiente en el siguiente hueco. Y ahora ya sí que los cerramos los 3 juntos. 2 cadenas y seguimos haciendo lo mismo. Y como veis, es todo el tiempo igual. La siguiente vuelta será igual que esta anterior que hemos hecho, exactamente igual. Ahí sí que no va a haber ninguna diferencia. Y ya está, y este es el punto. ¿Qué os ha parecido este punto arbolito? Ya veis que parece un arbolito, que tenemos aquí el tronco y aquí la parte de arriba. Bueno, espero que os haya gustado. Voy a traer la otra muestra. Queda súper bien en cualquier tipo de lana. O sea, he probado en unas cuantas y queda muy guay este punto. Me gusta muchísimo cómo queda. Es muy original. Y combinado con otros puntos queda muy bien. Hacer, pues por ejemplo, una franja con este punto y luego otra franja de 3 vueltas de punto, pues yo qué sé, punto medio cogido por la hebra de detrás o punto alto. Queda genial. Y si entre las diferentes vueltas cambiáis de color, no os digo nada. Bueno, ahí van unas ideas. Aumentos y disminuciones en este tipo de puntos. Pues como veis es que es un múltiplo de 3. Entonces, cada vez que hagamos un aumento o una disminución, pues tendremos que ver cómo hacemos. Podríamos... Para hacer menos aumentos y disminuciones, depende de cuántas tengamos que hacer, ya sabéis lo que digo siempre, no hay un modo mágico de hacer aumentos y disminuciones. Cada proyecto tiene su manera y dependiendo de lo que necesite, se hará de una manera u otra. Lo que podremos hacer, pues puede ser introducir por medio otra cadenita seguida o sea, otro punto alto seguido de 2 cadenas y ya tendríamos ahí un aumento. O si no queremos aumentar bastantes puntos a lo largo del tiempo, pues lo que podemos hacer es pues aumentar el número de cadenas entre medias y en lugar de cerrar 3 juntos, pues cerrar 4, 5 o los que nos sean necesarios dependiendo de lo que tenemos que aumentar o disminuir. ¿Que queremos hacer una disminución? Pues... podríamos pasar de tener de 3 en 3 a tener de 2 en 2. Podríamos pasar a tener menos cadenas. Pues tendríamos que ir viendo dependiendo del proyecto. O quitar uno de los dibujos del final. Habría que verlo. Como os digo, no hay magia para hacer aumentos y disminuciones. Sería imposible de explicar en determinados puntos sin estar delante de ese proyecto. Y ya me voy a despedir, no os voy a dar más la matraca, no voy a meteros más rollo, aunque sé que la mayoría disfrutáis de que explique cuanto más mejor. Y antes de despedirme voy a avisaros de que os dejo debajo en la descripción el enlace a la web, donde os dejo el patrón del punto por escrito y en gráfico. Hay veces que igual no me da tiempo a dejar el gráfico justo para el día que publico, pero al final publicaré el gráfico en algún momento. Espero que me dé tiempo para el día de hoy que estáis viendo este tutorial. En la web tenéis también la tienda online. Debajo en la descripción os dejo también los enlaces a mis redes sociales, ¿vale? Y por aquí os estarán saliendo las pantallitas de mis nombres en redes sociales por si preferís buscarlo vosotros mismos en lugar de ir aquí debajo a la descripción.
Y recordaros que le deis a me gusta, ¿vale? Muy importante si queréis que el canal siga vivo. Cada me gusta ayuda a que el canal siga vivo, cada no me gusta ayuda a que el canal muera. Así que tenéis que ayudarme a vencer los no me gusta con muchos, muchos, muchos me gusta a quien os haya gustado y queréis seguir viendo contenido del canal. Si ya os ha gustado mucho, suscribiros, darle a la campanita y a todas para que YouTube os notifique de cada nuevo vídeo y así no perderos nada de lo que se hace en el canal. Y ya sin más me voy a despedir. Nos vemos muy pronto con muchos más tutoriales, con unos tutoriales que tengo planeados que creo que os van a encantar y que no voy a dar ninguna pista sobre ellos, pero creo que os van a encantar. Y ya sí, adiós, nos vemos pronto, crea y disfruta.